Vamos a estar estudiando lo que son las ciencias bíblicas, que son herramientas del estudio para el estudio de las escrituras. Muy importante. Entonces, lo que vamos a ver también son sus disciplinas. Yo omití algunas porque obviamente eso no es un curso ni un diplomado de ciencias bíblicas. Esto es solamente a modo de introducción, las herramientas que vamos a usar para estudiar los textos. Y bien, empezamos con las disciplinas que se dividen en dos grupos, la Biblia en su contexto y la tarea de traducción. En el primer grupo tenemos la historia, ¿verdad? Importante saber la historia, en donde se están desarrollando los acontecimientos para tener una idea de por qué suceden tal o cual cosa. Eso vamos a verlo con ejemplos. Importante saber la geografía, no solamente la historia, sino también la geografía, en dónde están aconteciendo dichos hechos para nosotros tener también una idea de por qué pasan cierto tipo de cosas. Y, ¿verdad? Lo vamos a ver por arribita. Vamos a usar esa herramienta, pero no de manera profunda, sino simplemente para localizar los hechos. La arqueología obviamente es importante porque a veces estamos hablando de cosas que pasaron, pero no tenemos ninguna evidencia arqueológica de ese tipo de cosas. Por ejemplo, para yo hablar del templo de Salomón, ese templo majestuoso que la Biblia describe, como mínimo yo debe haber por lo menos un vaso con el nombre de Salomón. Bien, entonces el canon es otra herramienta que no la vamos a usar. Lleva el Vamos a, sonido. perdón, hay un micrófono abierto, de hecho. Ok, entonces el canon es una herramienta que no la vamos a usar mucho, tal vez la usemos, pero ustedes saben qué es. Son las reuniones que hacían los sabios, los líderes de la iglesia, para saber cuáles libros, cuáles textos eran inspirados por Dios y cuáles no. La literatura, también muy importante saber qué tipo de texto estamos leyendo, qué tipo de literatura se está usando, qué tipo de idioma se está usando, para tener, ¿verdad?, una mejor comprensión del texto bíblico. Y la cultura, bueno, la cultura es una de las cosas más importantes y es la que más vamos a usar. Nos ayuda obviamente a tener, el contexto cultural nos ayuda muchísimo porque nos da una idea del porqué de las actitudes de mucha gente, el porqué de las acciones de los discípulos de Jesús en determinados momentos, porque los fariseos dicen esto, porque los saduceos dicen aquello y así. En la tarea de traducción, la lingüística, no vamos a abundar aquí en esta introducción, pero sí la vamos a usar mucho, porque una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es en qué idioma se escribieron estos textos, para saber a qué idioma específicamente o de qué idioma es que vamos a traducir. No podemos usar un idioma diferente para nuestra traducción porque va a perder el sentido. Técnicas de traducción, eso también lo vamos a ver. También lo vamos a ver aquí en esa introducción. Se refiere a qué técnicas, a qué recursos usa el traductor para traducir los textos bíblicos. Ya ustedes van a ver qué tan difícil es. Bueno, Ru que sabe un segundo idioma, Yeuri, la gente aquí que sabe un segundo idioma saben qué tan difícil es traducir. Tú cuando traduces no traduces letra por letra. Tú entiendes la idea y traduces de la manera que tú entiendes que se va a transmitir el mensaje. Nunca se traduce de manera textual y literal. Y lo que saben un segundo idioma aquí lo saben. Es muy difícil. Y la antropología, bueno, la antropología estudia el ser humano como tal. Eso no lo vamos a ver en esta introducción, pero sí vamos a hacer uso de esa herramienta. ¿De qué entiende la Biblia que es el ser humano, la moral del ser humano, el comportamiento del ser humano, los componentes del ser humano desde el punto de vista bíblico? Y bien, luego de este pequeño ¿verdad? Recorrido resumido, vamos a ir a lo que es
la clase que tenemos el día de hoy. Entonces, ¿qué son las ciencias bíblicas? Aquí hay una pequeña definición, dice que son las ciencias bíblicas o estudios bíblicos son la aplicación de un conjunto de disciplinas diversas al estudio de la Biblia judía y cristiana para su teoría y método. Esta área de conocimiento se basa en disciplinas que van desde la arqueología hasta la crítica literaria, la historia, la filología y las ciencias sociales. Todo eso, ¿verdad? Importa cuando se habla de ciencias bíblicas. Entonces, historia. Vamos a ver una de las, ¿verdad? De los subtemas que tenemos. Las ciencias bíblicas comprenden la historia del texto. Y aquí yo tengo tres ejemplos. Génesis 41:14. El faraón mandó a llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. Y dice, luego de afeitarse y cambiarse la ropa, José se presentó ante el faraón. Entonces es importante saber por qué lo afeitan y por qué le cambian la ropa. ¿Cómo yo comprendo esto? Revisando la historia. La historia. La historia me da un testimonio, me da una pista de por qué lo afeitan. Cuando usted estudia la historia egipcia y su cultura, se va a dar cuenta de que son personas que odian a los piojos de manera insoportable. Estoy hablando de un lugar donde las mujeres se pelan a caco. Que dime una forma bonita de decir eso. Se raspan la cabeza de manera completa. Por eso mismo, para evitar tener piojos, eso es en Egipto. Incluso yo creo que hoy en día es una práctica normal que las mujeres tengan poco pelo en ese lugar. Eh, Era temiendo los piojos, obviamente los hombres también lo hacían. Ustedes han visto películas egipcias donde todos los hombres lo más que pueden tener una chivita ahí larga, pero son calvos todos, no es que son calvos de naturaleza, es que se raspan la cabeza. Ellos no quieren saber del cabello, del pelo, por eso lo afeitan, porque va delante del faraón y tenía que ir, ¿verdad? De acuerdo a los estándares del lugar. Y le cambian la ropa, obviamente le ponen una ropa digna para estar frente al faraón. Ah, bueno, eso fue un mensaje, perdón. Pensé que alguien estaba intentando entrar. Bien, Génesis 39:7 dice que aconteció después de esto que la mujer de su amo, la mujer de Potifar, puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa y ha puesto en mí todo lo que tiene. Entonces la mujer le dice, duerme conmigo. ¿Por qué la mujer? Porque una mujer se fijaría en un hombre que ni siquiera representa el 10% de su pareja. Cuando ustedes estudian la historia también se van a dar cuenta que en esos grandes imperios fue una práctica que empezaron a hacer los grandes imperios. Las personas que trabajaban cerca del faraón, muy cerca, que trabajaban en el palacio, que eran de confianza, los castraban. Cuando tú castras a una persona, tú le remueves sus órganos reproductores, lo hacen con los animales, y lo hacían para evitar que esa persona viole o abuse sexualmente de una de las mujeres o hijas del faraón. Perdón. Lo hacían con esa intención de que para evitar problemas sexuales dentro del palacio. ¿Qué pasa? Que cuando a ti te castran, tú pierdes todo interés y deseo sexual. Se te va como el calor, por decirlo así. Y la mujer de Potifar estaba sumamente descuidada porque este hombre había pasado por uno de esos procesos quirúrgicos. Y entonces eso sucedía con esta mujer. Era una mujer sumamente descuidada en el ámbito sexual y por eso sentía gran atracción, no solamente por José, sino por cualquiera que entrara a la casa. Muchos dicen que la gracia de Dios y cosas, eso suena muy bonito, pero eh, la realidad es que esas mujeres, de esos hombres poderosos que trabajan y que están cerca de esos imperios, tienen ese problema. Como los castran, fue una práctica muy usada por los chinos, por los japoneses también. Pierden todo interés sexual, no tienen erecciones ni ninguno de ese tipo de cosas. Simplemente su órgano viril muere por completo. Y el tercer ejemplo que tenemos es Génesis 12:1. Dice, pero Jehová,
había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Dios, volviendo de nuevo a la historia. Conocer la historia te da la pista de por qué Dios le dice que se vaya de su tierra. Dios no podía revelársele a Abraham como el único Dios verdadero, si no lo sacaba de su tierra. Si Abraham quedaba en la tierra de Mesopotamia, que era donde vivía, una tierra idólatra, tenía el riesgo, tomaba el riesgo de morir. Una, porque ya mencionamos que es una tierra idólatra. Dos, porque todavía estaba en su parentela, en la casa de su padre. La casa de su padre no podía revelársele a Dios como el único Dios, porque Abraham diciendo esto en la casa de su padre, eso representaba una gran blasfemia en contra. Mi amor, mira a ver si las ventanas están abiertas. Es una gran blasfemia en contra de su padre. Y lo que hacían en la antigüedad era que apedreaban a los hijos que se iban en contra de la creencia de su padre. Por eso es que ustedes ven que en la Biblia, cuando Gedeón derriba las estatuas de los ídolos, ¿verdad? Los seguidores van donde el padre de Gedeón y le dicen: saca a tu hijo para que lo apedreemos. Porque el hijo, cuando desechaba una enseñanza de su padre, entonces era digno de muerte. El respeto al padre era algo sumamente importante en aquellos tiempos. Y eso te lo da la historia. Entonces por eso Dios le dice: no solamente sal de tu tierra, sino sal de tu parentela también. Sal de la casa de tu padre, pero es evitando que lo maten. Salir de la tierra para que no lo mate la gente. Salir de la casa de su padre para que su mismo padre no lo entregue a los líderes y que lo apedreen. Bien, seguimos. Geografía. Y tenemos aquí Génesis 23:1. Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, que es la misma Hebrón, en la tierra de Canaán, y Abraham hizo duelo por ella. Verso 12. Luego Abraham hizo una reverencia a los heteos. Verso 13. Y le dijo a Efrón, frente a toda la gente de esa tierra: si solamente me escucharan, yo pagaré el precio del campo. Acepte el dinero y ahí enterraré a mi esposa. Verso 14. Efrón le respondió a Abraham. Verso 15. Señor, escúchame, esa tierra solo vale 400 monedas de plata. Eso no es nada entre usted y yo. Ahora vaya y entierre a su esposa. 16. Así que Abraham llegó a un acuerdo con Efrón y presentó la cantidad de plata que ellos acordaron delante de los heteos. Compró el campo por 400 monedas de plata. Bien, antes de entrar a la parte de la geografía, aquí hay un poco de historia también. Conocer la historia te dice el por qué Abraham insistió en comprar en vez de aceptar el regalo de este señor. El asunto es que si no hay un contrato, si no hay una garantía de que tú compraste esa tierra, él se la pudo haber regalado ahí de boca, por ejemplo. Pero unos 100, 120 años, estoy hablando de la tercera, cuarta generación, después de Abraham, los dueños de esa tierra se la iban a reclamar. Es como que yo, por ejemplo, le diga a Ruth: toma esa computadora, yo te la regalo. Y Ruth me diga: no, no, yo te la quiero comprar. No, no, yo no, yo te la regalo, toma, es tuya. Y que mi nieto luego le diga a Ruth, a la nieta de Ruth: mira, yo tengo comprobante y todo de que esa computadora es de mi papá. Así que devuélveme mi computadora. La nieta de Ruth no iba a poder hacer nada porque ella no tiene la garantía de que eso es de ella. Sigue en manos de aquel que la compró anteriormente. Entonces Abraham quería comprar la tierra para que en años y años y años después no se la quiten. Pero ¿por qué él quería asegurarse de que no se la quiten? Ahí entramos a la geografía. Dice, y por eso marqué Kiriat Arba en negrita, porque cuando usted busca el significado de esa palabra, significa cuatro parejas. Cuatro parejas. Y la intención, el deseo de Abraham de enterrar a su mujer ahí, según, ¿verdad? Que para mí es cierto, ¿verdad? No, no es que la Biblia lo dice, pero para mí es cierto. Según lo que se dice,
ya que ahí mismo fue enterrado Isaac y Rebeca, y también Jacob y Raquel, perdón, y Lea, Jacob y Lea, Isaac y Rebeca, Abraham y Sara fueron enterrados ahí, pero el lugar se llama Cuatro Parejas. Entonces, lo que se cree es que ahí fue donde en primera instancia fueron enterrados Adán y Eva. Y por eso era la insistencia de Abraham en comprar esa tierra y ser enterrados ahí, él y su esposa y también su próxima generación. Hace mucho sentido que se llame Cuatro Parejas el lugar, o que le hayan nombrado cuatro parejas a ese lugar posteriormente cuando se estaban escribiendo los textos, porque como ustedes ven en el mismo texto se llamaba Hebrón, pero luego le llaman Kiriath Arbat, que es cuatro, significa cuatro parejas, con la creencia de que también Adán y Eva fueron enterrados ahí. Entonces la geografía es muy importante también para los saberes de la guerra espiritual. Cuando se habla de guerra espiritual hay que hablar de geografía obligatoriamente. ¿Por qué los descendientes de, de Caín fueron los más brillantes, los más prominentes? ¿Por qué no fueron los descendientes de Set, que eran los más cercanos a Dios, sino los de Caín, un pecador? ¿Por qué los descendientes de Caín son los padres de los que tocan instrumentos, los padres de los que trabajan con herraduras, con madera y con hierro y todo lo demás? Los padres de los que trabajan con ganados y todo eso. ¿Por qué son ellos los más brillantes, los hijos de un pecador? Bueno, porque cuando usted lee la Biblia se va a dar cuenta que ellos, dice la Biblia, que Caín se mudó al este. Y cuando usted estudia en geografía espiritual, el este representa un adelanto, representa revelación. Todo el que está al este, todo el que está al este está más adelantado que el que está al oeste, porque al este, en el este, es de donde nace el sol, de donde sale el sol. Cuando en el oeste este día, en el este ya ese día pasó y ya se están encaminando a un nuevo día, están adelantados y en el mundo espiritual es lo mismo. Entonces, no vamos a abundar mucho en esto, pero sí vamos a hacer uso de la geografía cuando estemos estudiando el libro de Juan. Entonces, arqueología, no voy a abundar mucho en eso, ustedes saben lo que quiere decir. Son las evidencias arqueológicas de las cosas que vamos a estar exponiendo. Si hay alguna evidencia, algún rastro de que se haya encontrado algo relacionado al evangelio que vamos a estudiar más adelante. Y aquí yo puse un ejemplo de los rollos del mal muerto, de cómo daban testimonio de que sí había una Torá, de que sí había manuscritos antiguos de la ley, de los profetas y ese tipo de cosas. Cultura, muy importante, eso es de lo que más vamos a hacer uso. Y aquí yo tengo un ejemplo de Mateo 15:1 que dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, verso 2, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Hay que entender que cuando se habla de lavar las manos, no se está hablando específicamente de una práctica de higiene, ¿verdad? No se está refiriendo a eso. Los discípulos se lavaban las manos en cuestión de higiene para comer. Se está hablando de una práctica religiosa. Por eso dice, ¿por qué quebrantan la tradición de los ancianos? No dice, ¿por qué tus discípulos son poco higiénicos si no se lavan las manos? No, están hablando de una tradición de los ancianos. Entonces, ¿cuál era esa tradición? Habían dos escuelas. Estaba la de Shammai, los Shammaitas, y estaba la escuela de Hillel. Entonces, la escuela de Shammai decía que antes de tu lavarte de tu comer, tenías que hacer un ritual de lavamiento de manos. Tenías que agarrar una taza que tenga dos asas, agarrar la taza por una asa, ¿verdad? Lavarte la mano derecha 7 veces, hacer una oración de purificación. Luego con la mano limpia, agarrarla por la otra taza para no agarrar la misma asa que agarró la mano sucia y lavarte la otra mano 7 veces. Y luego de ahí, entonces ellos decían que tú estabas apto para poder comer, porque según ellos, si tú tocabas todo lo que tú tocabas se quedaba en tus manos. Cuando tú llevabas comida a tu boca con esa misma mano que tocas a una persona depresiva, una persona enferma, una persona mentirosa,
ellos decían que eso se te pegaba, que eso se ingería. Entonces, habían ritos espirituales para evadir eso. Y él decía que solamente tenías que lavarte 3 veces y que no necesitabas 2 asas, solamente una. Que con una bastaba, tú te lavabas cada mano 3 veces y ya estabas listo para poder comer sin que te afecte nada de lo que tú tocaste anteriormente. ¿Por qué hacían eso? Porque había una enseñanza de Salomón que decía que tú tenías que lavarte las manos antes de comer. Y si no lo hacías, vendría el enemigo invisible y Dios no te iba a socorrer. Pero Salomón se refería cuando hablaba del enemigo invisible a la enfermedad, a una enfermedad. ¿Por qué? Porque habían judíos, habían gente que defecaba y no había papel de baño. Ustedes saben, ¿verdad? Que no había papel de baño. Defecaban, se limpiaban con hojas y ese tipo de cosas y no se limpiaban las manos. Iban, comían, le daba la enfermedad esa que te da que fue muy famosa aquí en el país, que te da cuando tú ingieres heces fecales y se morían. El enemigo invisible era la enfermedad y Dios decía, cuando te enfermes yo no te voy a socorrer porque tú te enfermaste por tu imprudencia. Pero ellos entendían que el enemigo invisible eran espíritus, eran demonios y que ellos debían hacer ese ritual para poder cuidarse de esos demonios que tú tocabas cuando tocabas personas atadas. Pero Jesús le dice, no, 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 ustedes están equivocados. Lo que hace daño no es lo que entra, sino lo que sale, porque del corazón sale. Y en el corazón es que están la lujuria, la mentira, todos los males están en el corazón. O sea, Jesús le está diciendo a ellos, ustedes entendieron la enseñanza de manera errónea. Lo que hace daño en el espíritu, en el alma del hombre, no es lo que entra, no es lo que entra. Es lo que sale, porque es en el corazón que están los malos deseos, que está todo lo malo. O sea, los demonios que entran no son los que contaminan al hombre. En la contaminación ya está en tu corazón. Los demonios toman esa contaminación de tu corazón y hacen que se manifieste. En pocas palabras, eso es lo que Jesús le enseña a ellos. Tenemos otro texto aquí, tenemos otro ejemplo. Dice, ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso al pueblo, el que ellos querían. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, por lo cual cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo, ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Verso 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. El gobernador les preguntó de nuevo, ¿cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron a Barrabás. Mucha gente ha malinterpretado este texto. En muchas películas nos las han enseñado de manera errónea. Ponen a Barrabás con un tro de ropa eh, rota, todo sucio, con muchísima barba de cuidado, como un ladrón, como una basura, ¿verdad? Y luego ponen a Jesús al lado, todo limpio y todo, tú sabes, todo una imagen perfecta. Y ahí está la gente, suelten a Barrabás, y ahí la gente crece el odio contra los judíos porque decidieron soltar a alguien que le estaba haciendo daño a su propia comunidad, robándole, matando gente, los mismos de su comunidad, que a Jesús que nunca le hizo un daño. Eso es una vil mentira. Creo que la gente que hacen películas de este modo, ¿verdad? Están engañando a la comunidad. Lo primero es que la cultura nos enseña el por qué la gente decidió soltar a Barrabás que a Jesús. No era porque la gente tenía odio a Jesús. No era porque la gente, eh, no era porque los judíos le tenían odio al Mesías, ¿verdad? Lo que sucede aquí es una vil mentira. Lo que sucede es que Barrabás, de hecho, cuando usted estudia la cultura se va a dar cuenta que parecía más Mesías que Jesús. Barrabás parecía más el Mesías que Jesús. La palabra Barrabás son dos palabras juntas. Bar significa hijo en arameo. Rabá significa grande, significa maestro grande. Rabá era lo que era Nicodemo, un maestro de toda la nación, de todo Israel. Era después de que tú te volvías un rab, que era lo que era Jesús.
Luego de eso, un escalón más arriba, estaba el rabá o el rabeno. Era una autoridad rabínica más alta de lo que Jesús era en la tierra, ¿verdad? Humanamente hablando. Entonces, Barrabás es un título, significa hijo del gran maestro, hijo del gran maestro. Por eso muchos creían que él era o hijo de Gamaliel o hijo de Nicodemo, de uno de los dos. Hijo del gran maestro, eso es lo que significa Barrabás. Aunque en español se ha hecho un término despectivo, en arameo esto es un término de alta jerarquía. Barrabás era el líder de los celotes. Los celotes era un grupo, un movimiento radical que buscaba sacar a los romanos, hacer libre a los israelitas de los romanos, pero lo hacían usando la violencia. Mataban romanos, saqueaban a los romanos, eh, por eso le llamaban ladrón, por eso le llamaban homicida, porque ellos mataban pero romanos. Por eso los israelitas simpatizaban por los celotes. De hecho, Jesús tenía muchos seguidores, no muchos. Dentro de sus discípulos habían celotes. Dentro de sus discípulos habían celotes. Cuando usted, por ejemplo, ve el nombre de Simón el Cananita, Caná ser un cananita es lo mismo que ser un celote, porque Caná viene de Caná, ¿verdad? Que significa celo. Son gente muy celosa por la nación, son muy nacionalistas, pero defienden a la nación con la violencia. Entonces, Barrabás era el líder de ese movimiento religioso. O sea, no estamos hablando solamente de una persona violenta, estamos hablando de una persona brillante que manejaba la Torah como ningún otro, maestro de la Torah. Entonces, Barrabás era una gran atracción, era una gran figura en Israel, seguido por mucha gente. O sea que a quien pusieron al lado de Jesús no era un loco, no era un sucio, era una persona que de verdad tenía peso tanto religioso como cultural. La gente lo amaba, lo seguía y compartía sus ideales. Entonces, Barrabás, ¿por qué digo que parecía más el Mesías que Jesús? Porque para los judíos, para los israelitas, el Mesías era alguien que venía a librarlos del yugo de los romanos. Y Barrabás trabajaba para librar a los judíos del yugo de los romanos. A diferencia de Jesús, que Jesús cuando le dicen, tú vas a librarnos del yugo de los romanos, lo que salta es, no, mi reino no es de este mundo. Entonces Jesús no mostraba ningún interés en el ámbito político. Jesús no mostraba ningún interés cuando se le hablaba de librar a Israel del yugo de los romanos. No mostraba ningún interés. Pero Barrabás sí, Barrabás trataba de librar a Israel, aunque con la violencia, pero trataba de hacerlo. Los romanos eran tan abusadores que había leyes, por ejemplo, que decían que si un romano iba cargado con una carga media pesada, el judío tenía la obligación de llevar esa carga una milla y luego seguir su camino. Y otro judío que estuviera cerca tenía que coger esa carga y llevarla otra milla. El judío tenía la obligación que en invierno, si había un romano con frío, tenía que darle su abrigo o su ropa o su manto. Obligado. Por eso que Jesús dice, si te obligan a caminar una milla, camina dos. Si te quitan el abrigo, dale todo lo que te pidan, dáselo. Porque Jesús sabía que tenía discípulos celotes ahí, que seguían los ideales de Barrabás y que están en la Biblia, que la Biblia nos los muestra ahí. Pues bien, entonces conocer la cultura te da a ti herramientas para saber por qué pasó esto y aquello, por qué ellos deciden por Barrabás y no por Jesús, porque Barrabás era un buen candidato y parecía a los ojos de los humanos mejor candidato que Jesús, que lo que quería era eh, que lo que quería eran cosas que nadie entendía. Nadie entendía lo que Jesús quería. Nadie entendía el propósito por el cual Jesús vino a la tierra.
Mucha gente pensaba que era el Mesías, pero no entendían exactamente a qué Jesús vino a la tierra. Y así, señores, la cultura es muy importante. Hay muchísimos más ejemplos, pero no vamos a abundar en eso. Tarea de traducción. La traducción es algo muy complicado. Aquí yo tengo un ejemplo. Es Génesis capítulo 1, verso 1, el primer verso de la Biblia, que dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Entonces la primera palabra, Bereshit. Bereshit es una liga de dos palabras. Be es una preposición. Significa en, con, sobre, por causa de, por motivo de, encima, etc. Todo eso significa esta preposición be. Reshit significa principio, inicio, comienzo, sabiduría, primicia, mejor, principal. Y también es uno de los nombres del Mesías, que él es el principio, él es el primero. Entonces, bara significa crear, separar, ampliar, engordar, pero crear desde la nada. Ese verso solamente se aplica a Dios en la Biblia. Crear de la nada, separar, ampliar. Entonces, cuando un traductor va a traducir, por ejemplo, este texto hebreo y lo quiere traducir al español, tiene un problema muy serio porque tiene todos estos significados para la preposición be y tiene que elegir entre en, con, sobre, por causa de, por motivo de, por encima de, el cual haga más sentido. ¿Qué hace el traductor? Bueno, empieza a unir el rompecabezas. ¿De qué se está hablando? ¿Se está hablando de la creación del cielo y la tierra? ¿Y qué tal si se está hablando de la separación del cielo y la tierra? Y si Dios lo que está es separando el cielo de la tierra, también hace sentido. Yo puedo decir, en el principio separó Dios los cielos y la tierra. O puedo decir, en el principio amplió Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué tal si yo digo, por causa del Mesías, porque Reshit también significa Mesías, por causa del Mesías creó Dios los cielos y la tierra? También tiene sentido. Entonces, cuando ustedes ven en la Biblia que hay un error de traducción, no es un error de traducción, es simplemente que el traductor eligió otra palabra para traducir la misma palabra. No es un error de traducción, es simplemente que escogió otra palabra diferente. Hay mucha gente que dice, no, la Reina Valera 1960, esa es la Biblia. Si tú lees otra Biblia en la iglesia, fácilmente alguien se te acerca con la Reina Valera de 1970, te quita la que tú tienes y se lee esa, que esta es otra versión y dice otra cosa. Pero lo que la gente no sabe es que una sola palabra en hebreo tiene todos esos significados. Esos tres puntos que yo puse ahí es porque hay más, y muchísimos más. Entonces, si un traductor elige en el principio y otro traductor elige poner inicio y otro elige comienzo, y vamos a decir que otro, en vez de decir en el principio, dice con sabiduría creó Dios los cielos y la tierra, tampoco está equivocado porque la misma Biblia dice que fue con sabiduría que Dios creó los cielos y la tierra. Creo que en Proverbios o en Eclesiastes, no recuerdo bien. Tampoco se equivocó. Entonces, hay versiones que pueden decir, con sabiduría creó Dios los cielos y la tierra, y no se están equivocando. También significa eso. Entonces, la traducción es complicada, es difícil. Nos vamos a encontrar con errores de traducción en el texto que vamos a leer, pero es para que entiendan lo difícil que es traducir. Muy difícil. Y vamos a proponer otras traducciones que tal vez nos hagan más sentido cuando estemos estudiando el Evangelio de Juan, para que tampoco se vayan a asustar y que vayan a decir, ah, que la Biblia tiene errores. No es que tiene errores, la Biblia no se escribió en español. Entonces, quien la tradujo al español va a cometer errores. Es normal. Y le voy a poner un ejemplo fácil. Eso si quieren lo pueden anotar para no tener que, bueno, lo voy a buscar porque estamos grabando. Voy a entrar aquí, Reina Valera 1909. Vamos a ver si esta me deja. Elegir, bien, sí me deja. Vamos a leer el libro de Job. Vamos a ver el capítulo 1. Si aquí está, cuando él pierde todo, no, vamos a ir al segundo capítulo. Esto es en vivo.
Bien, y dijo la mujer, oigan esto, capítulo 2, verso 9. Déjenme yo, Job 2, versículo 9. Miren, esta es la Reina Valera 1960. ¿Ven? Y esta es la Reina Valera 1909. La misma editora, el mismo traductor, el mismo que revisó, ¿verdad? En el 1909, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera deciden que la mujer lo que le dice a Job es, ¿aún retienes tu simplicidad? Bendice a Dios y muérete. Oigan eso. Ellos mismos, traduciendo el mismo texto, ponen que la mujer le dice bendice a Dios y muérete. 50 años después vuelven a revisar y a traducir la Biblia y ponen, entonces la mujer dice, ¿aún retienes tú tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Aquí ellos ponen que él dijo maldice a Dios. Entonces, yo cuando leo, yo antes de que la Reina Valera 1960 salga, estoy leyendo el texto y dice bendice a Dios y muérete. ¿Lo tradujo bien o lo tradujo mal? Bueno, por lo que tú dices, él no lo tradujo mal, porque sino, es simplemente que tiene diferentes significados, como ya sabemos. Exacto. Entonces, ven lo difícil que es traducir. Ven cómo un traductor puede cometer un error. El mismo traductor puede cometer un error porque está traduciendo, señores. No fue que la traducción bajó del cielo. Son seres humanos tratando de que la Biblia llegue a los oídos de la gente, para que no se turben cuando intentemos traducir algún texto de manera diferente en los estudios. Entonces, mírenlo ahí. La misma Biblia, la misma traducción, 50 años antes, Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina deciden que en vez de bendice, ellos van a poner maldice. Ahora, cuando usted la busca en hebreo, cuando usted busca la palabra exacta que se usó ahí en hebreo, déjeme yo buscársela aquí. Ustedes van a ver que realmente dice bendice. La Biblia realmente dice bendice. Vamos a buscar el libro de Job, capítulo 2. Vamos a quitar eso de aquí, que se vea mejor. El verso 9. Oh, no me están saliendo los diccionarios. No me están saliendo los diccionarios. Qué raro. Bien, vamos a buscarlo en español a ver si me sale el diccionario. Bueno, esta es la Biblia 1909 que yo tengo aquí en esta Biblia. No le estamos viendo por esa razón. Oh, perdón, perdón. Entonces, déjame yo detener para que ustedes vean la Biblia. Miren, la ven aquí. ¿Se ve Sí, la Biblia? Se Ahora, ve, ¿verdad? ahora sí. Entonces estamos Job 2:9. En inglés le pusieron maldice a Dios, pero cuando yo busco la traducción al hebreo original, mira lo que me aparece. Barak. Significa bendecir. Entonces, en hebreo original, lo que la Biblia realmente dice es bendice a Dios y muérete. Eso es lo que la Biblia realmente dice. Ahora, el traductor en el 1960 dice, ¿tú sabes qué? Hay que traducir maldice a Dios y muérete. Pero ¿por qué ellos deciden esto? Miren lo que pasa. Y ese es el porqué de qué tan difícil son las traducciones. En el tiempo de Job, bendecir a Dios se consideraba una blasfemia, porque era como tú decir, como tú añadirle al Creador, como que Dios necesitaba algo más, como que Dios necesitaba un extra.
Exacto, una bendición. Entonces, eso se consideraba una blasfemia tú decir eso. Cuando ella le dice bendice a Dios, lo que le está diciendo en realidad es blasfema contra Dios y muérete. Entonces, por eso es tan difícil la traducción. Porque una cosa es lo que una persona dice y otra cosa es la intención con la que lo dice. Entonces, cuando tú estás traduciendo un texto, tú te encuentras con estos problemas. ¿Qué hago? ¿Traduzco literalmente lo que dijo o traduzco la intención con lo que dijo? Cuando yo me encuentro con un texto sarcástico, por ejemplo, imagínese que una persona que odia a alguien le dice, sí, 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 yo te amo con todo mi corazón, pero el tono de voz, la cara que pone, te da el testimonio, te da la pista de que es una expresión sarcástica, de que de verdad está diciendo yo te odio. El receptor se da cuenta de que es una expresión sarcástica. Pero si yo estoy traduciendo ese texto, si yo lo estoy escribiendo, yo voy a escribir yo te amo con todo mi corazón. ¿Cómo el lector sabe que de verdad él lo que estaba diciendo era yo te odio? El traductor encuentra esos problemas al traducir. Entonces en el 1909 ellos tradujeron textualmente lo que decía. Pero al ver que la gente estaba malinterpretando el texto, pensando que la mujer de Job era una mujer piadosa, en vez de una mujer insensata, entonces ellos dijeron, ¿tú sabes qué? En vez de traducir textualmente lo que dice la Biblia hebrea, vamos a traducir su intención. Entonces en vez de traducir bendice tal y como es, le ponen maldice, que fue realmente la intención de la mujer cuando habló con Job. Todo esto yo se lo estoy diciendo para que ustedes entiendan que no siempre la traducción al español va a estar correcta y que no se turben cuando intentemos elegir otras palabras. Otro texto, que es el último ya antes de terminar. Génesis capítulo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas, ¿verdad? Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá más mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Punto. Verso 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Punto. Entonces, mucha gente entiende que los gigantes son el resultado de la relación sexual entre los hombres, los hijos de Dios y las mujeres de los hombres, y las hijas de los hombres. Pero cuando usted lee detenidamente, aún en español, por eso lo sombreé, ¿verdad? Las palabras que quería. Dice, había gigantes pasado en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. O sea que antes de esa relación ya habían gigantes. Y también después habían gigantes. Y si habían antes, quiere decir que los gigantes no son producto de esa relación sexual. O sea, aún en español, si usted lo lee detenidamente, se va a dar cuenta que los gigantes y la relación de los hijos de Dios con las hijas de los hombres son dos temas diferentes. Verso 4 introduce un nuevo tema. Había gigantes antes de lo que acabamos de decir en la tierra en aquellos días. Y también después de lo que acabamos de decir, también habían gigantes. Cuando usted busca la palabra gigantes en hebreo es la palabra nefilim en plural. Déjeme ver si yo puedo mostrarle también, porque ya este es el último tema para que lo vean, para que lo puedan ver en la Biblia también. ¿La ven, verdad? Estamos Sí, en Sí se ve. Génesis. Génesis, ¿verdad? Génesis. Vamos a ver. Verso 4. Había gigantes. La palabra gigante es la palabra nafal. Nafal. En hebreo. En plural es nefilim.
Viene de la raíz nafal, que significa caer, lo que sabe en inglés, to fall, caer. O sea, que un nefil es un caído. Tú ves, un eifeler, alguien que cae. Un, bu- un bully es lo que, obviamente, un abusador y un tirano. Esas son las traducciones propias de la palabra nafal. Ese guión lo que significa es la connotación que se le dio en ese texto, gigante, pero no es lo que significa esa palabra, eso no significa gigante. Eso significa caído, alguien que cae, un tirano, una persona mala, una persona abusadora. Y viene de su raíz, cuando ustedes ven la raíz, ahí tienen, ¿verdad? Más o menos mayor idea de lo que realmente significa. Su raíz es nafal y nafal significa caer. Se usó en primera instancia con Caín, cuando la Biblia dice que decayó su semblante. Usa la palabra nafal. Ven, que no tiene nada que ver con un gigante, con alguien de gran altura, sino con alguien que cayó, que es una persona mala. Y ahí ustedes lo pueden ver. ¿Qué quiere decir? Ah, miren, ahí ustedes pueden ver también que otro de los significados es que es un fugitivo, alguien que hace algo malo. Entonces, el traductor traduce gigantes, ¿verdad? Pero no es gigante la verdadera traducción, es un caído, es una persona mala, es un tirano. Entonces, ¿qué está diciendo la Biblia? Habían tiranos, habían gente mala antes de esa relación sexual. Y también después de esa relación sexual, habían Nefilim, habían caídos, habían tiranos. Entonces, ¿qué dice el verso 5? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¡Ay, caramba! Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran ¡Ay, continua muerte. caramba! Oh, oh. ¡Ay, caramba! Y oigan lo que dice el verso 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a todos los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y hasta las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, pero halló gracia en Noé. Y como ustedes pueden ver aquí, ¿se pudo haber traducido de mejor manera? Claro que sí, porque la Biblia no está hablando de hombres de gran altura aquí. Porque si así fuera el caso, los gigantes que salieron en Canaán, ¿de dónde salen? Si estos murieron con el diluvio. Los gigantes de Goliat, los hermanos de Goliat, ¿de dónde salen? Si ya estos perecieron con el diluvio. Ah, volvieron los hijos de Dios a ligarse con las hijas de los hombres. Pero ahora mismo sucede ese tipo de cosas y no nace nadie deforme. Ah, que eran ángeles que llegaban y se acostaban con mujeres. Entonces los gigantes de Canaán fueron ángeles que descendieron de nuevo. Y los gigantes de Goliat y ese tipo de gigantes también eran ángeles que descendían de nuevo y volvían y se acostaban con las mujeres. Cuando ustedes analizan el texto se van a dar cuenta que no tiene sentido. Que solamente leyendo detenidamente ustedes se van a dar cuenta que cuando dice había en pasado gigantes en la tierra en aquellos días y también después, cuando dice y también después es porque antes había. Lo que quiere decir que un tema no tiene que ver con el otro. Las relaciones de los hombres con las mujeres que causaron la reducción a 120 años. La existencia de gente mala en la tierra que causó que Dios quiera raer la tierra por completo. Así que hasta aquí hemos llegado con la tarea de traducción. Como ustedes pueden ver, omitimos algunos temas en cuanto a lo que es la antropología, el canon y ese tipo de cosas, porque ya esto es simplemente una introducción de qué herramientas vamos a usar para estudiar los textos. Que como le dije, son la traducción, vamos a ver si arreglamos algunas traducciones, la cultura, que eso es lo que más vamos a usar, la literatura, hay comentarios
del traductor, que la gente cree que es la Biblia que dice eso. No es la Biblia que dice eso, es el mismo traductor ayudando a la gente para que entienda más o menos. En el capítulo 4 de Juan vamos a ver un comentario de un traductor. Cuando el traductor pone, eh, dice que la samaritana le dice a Jesús, ¿cómo tú siendo judío me pides agua? Entonces luego él pone un comentario, el traductor, porque judíos y samaritanos no se llevaban. Eso no lo dijo la samaritana, ni tampoco lo dijo Jesús. Eso es el traductor explicando dentro de la misma Biblia por qué la samaritana le hace esa pregunta. Porque él entiende que si no pone esa aseveración, tal vez usted no entienda por qué la mujer no le quiso dar agua. Y así hay muchas cosas, hay muchos comentarios también en la Biblia que hay que tomarse a sí mismo como comentarios, no se le puede dar el peso de una palabra inspirada por Dios, es un comentario del traductor. Y así, todos lo vamos a usar, la geografía, todo lo demás, para aprender acerca de los textos que vamos a estar leyendo a partir de la semana que viene. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora, antes de terminar? Voy a parar la grabación.